Nunca imaginó que esa noche sería la más humillante de su vida. Marta llegó a la elegante reunión con la esperanza de encontrar paz y pasar un rato agradable con familiares y amigos. Pero todo cambió cuando Carlos, su exnovio, apareció entre los invitados. Al principio, nadie le prestó mucha atención, pero pronto sus palabras comenzaron a resonar en toda la sala. Carlos, con una sonrisa sarcástica, se acercó a Marta frente a todos y empezó a hablar con voz alta, para que todos escucharan. ¿De verdad crees que alguien puede confiar en ti? Siempre has sido una mentirosa, dijo sin medir las consecuencias. Las miradas se volvieron hacia Marta, y un silencio incómodo llenó el ambiente. Marta sintió como sus mejillas se quemaban y sus manos temblaban. No sabía qué decir ni cómo reaccionar. Se sentía atrapada, como si estuviera en medio de una tormenta que no podía controlar. Su corazón latía con fuerza y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero trató de mantener la compostura. Pensó en salir corriendo, pero sabía que eso solo le daría la razón a Carlos. El dolor no solo venía de las palabras de Carlos, sino también de la indiferencia de algunos invitados que evitaban mirarla, y de aquellos que parecían disfrutar del espectáculo. Marta se preguntaba cómo alguien que había compartido tantos momentos importantes con ella podía actuar de esa manera. La humillación era total. Mientras tanto, Carlos continuaba con su discurso cruel, mencionando detalles privados que nadie debería saber. Ella solo quiere llamar la atención y hacerse la víctima, dijo con desprecio. Marta sintió que todo su mundo se desmoronaba, pero dentro de ella, una pequeña voz le decía que no podía dejarse vencer. Justo cuando estaba a punto de ceder a la desesperación, una figura apareció a su lado. Era un hombre que nadie había notado antes, vestido con un traje oscuro y una expresión serena. Sin prisa, extendió su mano hacia Marta y le dijo con voz suave pero firme: «No permitas que sus palabras definan quién eres. Ven conmigo, te ayudaré». Marta lo miró sorprendida. No sabía quién era ese hombre ni qué intención tenía, pero en ese instante, su oferta era como un salvavidas. Sin pensarlo, tomó su mano y permitió que la sacara de la sala llena de miradas juzgadoras. Mientras caminaban juntos hacia un lugar más tranquilo, Marta sintió que empezaba a recuperar un poco de calma. Alejandro, que así se llamaba el hombre, no dijo mucho mientras la acompañaba. Pero su silencio era diferente, no era incómodo, sino lleno de respeto y comprensión. Marta pudo sentir que estaba ante alguien que realmente valoraba su dignidad, algo que había perdido esa noche. Al llegar a un jardín iluminado solo por la luz de unas pocas farolas, Alejandro se detuvo y le habló con sinceridad. «Sé lo difícil que es ser juzgada injustamente, Marta. No siempre podemos controlar lo que otros dicen, pero sí podemos decidir cómo responder. Tú mereces ser tratada con respeto y cariño». Marta escuchaba atenta, sintiendo que esas palabras le daban fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le hablaba sin reproches ni dudas, solo con empatía. Alejandro continuó: «Si quieres, puedo acompañarte. No tienes que enfrentar esto sola». Ella asintió con un suspiro profundo, agradecida por ese gesto inesperado. La noche que comenzó como la peor de su vida, empezaba a mostrar una pequeña luz de esperanza, gracias a un desconocido que le tendía la mano en el momento justo. Justo cuando Marta pensaba que nadie la ayudaría, Alejandro apareció como un salvavidas inesperado. Aún sin conocerlo, sintió que podía confiar en él. Caminaron juntos por el jardín, rodeados de un silencio que parecía protegerla del caos que había quedado atrás. La fresca brisa de la noche acariciaba sus rostros, y las luces tenues creaban un ambiente íntimo y tranquilo. Alejandro habló primero, con una voz profunda y calmada. «No todos en esta vida merecen que les demos el poder de hacernos daño», dijo con convicción. Marta lo miró, sorprendida por la serenidad en sus palabras. «¿Y tú qué sabes de eso?», preguntó ella con un dejo de incredulidad. Él sonrió levemente y respondió: «He aprendido que el verdadero valor está en no permitir que las heridas del pasado definan nuestro presente.
Mientras caminaban, Marta comenzó a abrirse poco a poco. Le contó lo que había vivido con Carlos, las promesas incumplidas, las mentiras y el desprecio que había sentido durante mucho tiempo. Alejandro la escuchaba con atención, sin interrumpir, como si cada palabra fuera importante para él. «Me duele que alguien que amaste pueda tratarte así», dijo él finalmente. «Pero eso no significa que merezcas ese dolor». Marta asintió, sintiendo que alguien por fin entendía su sufrimiento sin juzgarla. El hombre misterioso también compartió un poco de su historia. Alejandro confesó que, a pesar de su éxito como empresario, había enfrentado soledad y traiciones que lo habían marcado. «La vida no siempre es justa», admitió, «pero eso no nos obliga a vivir con miedo o tristeza». Marta sintió una conexión inesperada con Alejandro. No era solo su ayuda en ese momento difícil, sino la forma en que la miraba, con respeto y sinceridad, lo que la hacía sentirse especial. Por primera vez en mucho tiempo, pudo respirar sin el peso de la vergüenza. «¿Quieres que te lleve a casa?», preguntó Alejandro, preocupado por su bienestar. Marta dudó un instante, pero aceptó. Sabía que no quería regresar sola a esa fiesta llena de recuerdos dolorosos. Mientras caminaban hacia la salida, Alejandro le ofreció su brazo. Marta lo tomó con confianza y sintió una calidez que no esperaba. En ese pequeño gesto había un mundo de apoyo y protección. Al llegar a la puerta de su casa, Marta se detuvo y miró a Alejandro con gratitud. «Gracias por salvarme esta noche», dijo con sinceridad. Él respondió con una sonrisa tranquila. «No fue nada, Marta. A veces, solo necesitamos que alguien nos recuerde nuestro valor». Antes de despedirse, Alejandro le dejó una tarjeta con su número de teléfono. «Si alguna vez necesitas hablar o simplemente compañía, no dudes en llamarme». Marta tomó la tarjeta, conmovida por su generosidad y la promesa implícita de apoyo. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Marta sintió una mezcla de emociones: alivio, esperanza y una chispa de curiosidad. ¿Quién era realmente ese hombre que había aparecido en el momento justo? Y más importante, ¿qué papel jugaría en su vida de ahora en adelante? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Marta repasó cada palabra y gesto de Alejandro. Se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había sufrido, aún había oportunidades para empezar de nuevo. La tristeza seguía allí, pero la semilla de la esperanza comenzaba a crecer dentro de ella. En el silencio de su habitación, Marta se prometió a sí misma que no dejaría que el pasado la definiera. Había algo en la forma en que Alejandro la había mirado, algo que le decía que podía volver a confiar y amar, sin miedo ni resentimiento. Así terminó aquella noche, con una puerta cerrada y otra a punto de abrirse. Un desconocido millonario le había ofrecido su mano en el peor momento, y Marta sabía que esa ayuda inesperada era solo el comienzo de una historia que cambiaría su vida para siempre. Marta no podía sacar de su mente aquella noche. Las palabras de Carlos, la humillación, y sobre todo, la inesperada mano que Alejandro le había ofrecido cuando más lo necesitaba. Aquel hombre misterioso parecía ser una luz en medio de la oscuridad que la había envuelto durante años. Pero, ¿quién era realmente? ¿Y por qué se había interesado tanto en ella? Al día siguiente, Marta recibió una llamada de un número desconocido. Con el corazón acelerado, respondió temerosa pero con curiosidad. «Hola, Marta. Soy Alejandro, de anoche», dijo una voz calmada y segura. «Quería saber cómo te encuentras». Esa simple pregunta la sorprendió. Nadie antes se había preocupado por ella de esa manera. Durante la conversación, Alejandro le propuso encontrarse en un café tranquilo, lejos del ruido y las miradas de la fiesta. Marta aceptó, sintiendo que necesitaba entender mejor a ese hombre que había cambiado el curso de su noche. Cuando se encontraron, la atmósfera fue distinta a la de aquella reunión tensa. Aquí, en un lugar simple y acogedor, ambos podían ser sinceros sin máscaras. Alejandro comenzó contando un poco más sobre su vida. No solo era un hombre de negocios exitoso,
sino alguien que había atravesado momentos difíciles. He aprendido que la verdadera fortaleza no está en lo que poseemos, sino en cómo enfrentamos las adversidades, le dijo mientras la miraba a los ojos. Marta sintió que esas palabras no eran simples frases hechas, sino experiencias vividas. Ella, por su parte, abrió su corazón. Habló de la decepción con Carlos, de los sueños que se habían roto y de la soledad que había sentido en esos años. Pensé que nunca podría salir de ese ciclo de tristeza, confesó con voz temblorosa. Alejandro la escuchaba con atención, sin interrumpir, y con una expresión de comprensión profunda. En un momento, Marta preguntó con cierta duda, ¿por qué te interesas tanto en mí? Apenas me conoces. Alejandro sonrió, esa sonrisa que parecía guardar secretos, y respondió, porque veo en ti algo que Carlos no pudo destruir, tu dignidad y tu fuerza interior. A veces, la vida nos pone pruebas duras, pero también nos ofrece segundas oportunidades. La conversación se extendió durante horas, pero ninguno sintió el paso del tiempo. Había una conexión genuina entre ellos, una sensación de que podían ser vulnerables sin miedo al rechazo. Marta empezó a creer que quizá ese encuentro no había sido casualidad, sino el inicio de algo importante. Antes de despedirse, Alejandro le propuso acompañarla a su casa. En el camino, el silencio era cómodo, lleno de promesas no dichas y miradas que hablaban más que las palabras. Al llegar, Marta sintió una mezcla de gratitud y esperanza. Ya no se sentía sola, tenía a alguien que la valoraba y la respetaba. Esa noche, mientras se acostaba, Marta recordó cada detalle de la tarde. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero ahora tenía una mano amiga para acompañarla. Pasaron los días y las semanas, y las llamadas entre Marta y Alejandro se volvieron frecuentes. No eran solo charlas casuales, sino conversaciones profundas sobre la vida, los miedos y los sueños. Alejandro le mostraba que, a pesar del dolor, había belleza en levantarse cada día y seguir adelante. Un día, Alejandro la invitó a conocer su lugar de trabajo. Marta aceptó con algo de nervios, pero también con curiosidad. Allí, entre papeles y reuniones, ella vio a un hombre diferente, no solo un empresario millonario, sino alguien humilde y cercano, preocupado por los demás. Marta comenzó a sentir que su mundo cambiaba poco a poco. Lo que empezó como un simple encuentro en una noche difícil, se estaba transformando en una nueva oportunidad para construir una vida con respeto, cariño y esperanza. Alejandro no solo le ofrecía apoyo, sino una compañía sincera que ella había esperado durante mucho tiempo. Mientras caminaban juntos por el parque una tarde, Marta pensó en todo lo que había dejado atrás y en lo que todavía podía alcanzar. Sabía que no sería fácil olvidar las heridas del pasado, pero con Alejandro a su lado, sentía que era posible sanar. La historia de Marta ya no era solo de humillación y dolor, sino de fuerza y renacimiento. Y aunque el futuro era incierto, ella estaba dispuesta a enfrentarlo con valentía y con alguien que realmente la valoraba. Aquella noche, bajo la tenue luz del jardín, Marta y Alejandro caminaban lentamente, dejando atrás la tensión y el ruido de la fiesta. El aire fresco parecía envolverlos en una calma inesperada, y por primera vez en mucho tiempo, Marta sentía que podía respirar sin ese peso insoportable en el pecho. La luz de las farolas dibujaba sombras suaves en el camino, creando un ambiente casi mágico. Alejandro la miró con una sonrisa serena y dijo, «A veces, los momentos más oscuros son los que nos preparan para la luz que viene después». Marta lo escuchaba atentamente, intentando entender cómo alguien podía hablar con tanta certeza en medio de tanta incertidumbre. «¿Cómo haces para mantener esa esperanza?», preguntó con voz suave. Él suspiró y respondió, «No siempre es fácil. He tenido que aprender a valorar lo que realmente importa. El dinero, el éxito, son solo partes de la vida. Lo que más vale es la dignidad, el respeto y la capacidad de perdonar, especialmente a uno mismo».
Marta sintió que esas palabras tocaban una fibra profunda dentro de ella, una que había estado dormida por mucho tiempo. Caminaron un poco más, y Alejandro le contó fragmentos de su vida, no como el millonario que todos imaginaban, sino como un hombre que también había sufrido pérdidas y traiciones. Perdí a personas muy importantes, y eso me enseñó que el verdadero poder está en seguir adelante, en no dejar que el dolor nos paralice. Marta, con los ojos brillantes, compartió sus propias heridas. Habló de la humillación de esa noche, pero también de años de decepciones y sueños rotos. Alejandro no intentó dar soluciones rápidas, simplemente la escuchaba con paciencia y comprensión. Esa actitud le hizo sentir que no estaba sola, que alguien finalmente entendía lo que había vivido. El silencio se instaló por un momento entre ellos, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de respeto y complicidad. Marta se permitió, por primera vez, relajarse y disfrutar de la compañía sin miedo al juicio o la crítica. Luego Alejandro dijo: Marta, sé que el camino no es fácil, pero quiero que sepas que no tienes que recorrerlo sola. Si me lo permites, quiero estar a tu lado para apoyarte, para que juntos construyamos algo nuevo. La sinceridad en su voz hizo que Marta sintiera un calor especial en el corazón. No era solo una oferta, era una promesa. Ella asintió lentamente, sintiendo que dentro de ella nacía una nueva fuerza. Gracias, Alejandro. Creo que más que ayuda, necesito a alguien que me vea de verdad. Él sonrió con ternura y le tomó la mano con delicadeza. Ese pequeño gesto selló un pacto silencioso entre ellos, un compromiso de respeto y apoyo mutuo. Mientras seguían caminando, Marta comenzó a imaginar un futuro diferente, uno donde el pasado doloroso no definiera su vida. Pensó en las posibilidades que se abrían ante ella, en la esperanza que empezaba a crecer. Aunque sabía que tendría que enfrentarse a muchas dificultades, sentía que esta vez no estaría sola. El reloj marcaba ya tarde, pero ninguno quería despedirse aún. Alejandro la acompañó hasta la puerta de su casa y se quedó un momento mirándola a los ojos. Recuerda, Marta, no eres la persona que ellos dicen que eres. Eres mucho más, y mereces ser feliz. Ella sonrió, sintiendo que esas palabras serían su ancla en los días difíciles que vendrían. Al cerrar la puerta detrás de ella, Marta respiró profundamente y se permitió sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Esa noche, el jardín no solo había sido testigo de un encuentro casual, sino del inicio de un renacer. Mientras se preparaba para dormir, Marta pensó en Alejandro y en todo lo que había compartido con él. Se dio cuenta de que, a pesar del dolor, aún podía confiar en las personas. Esa revelación la llenó de una calma inesperada y una determinación renovada. Antes de cerrar los ojos, prometió no dejar que las sombras del pasado dominaran su presente. Sabía que el camino sería largo, pero también sabía que, con alguien a su lado que la valoraba de verdad, podía enfrentar cualquier tormenta. Los días siguientes, Marta notó un cambio profundo en su forma de ver el mundo. Cada mañana se despertaba con una chispa de esperanza que antes parecía imposible. Alejandro se había convertido en una presencia constante, no solo en sus pensamientos, sino también en su vida cotidiana. Sus llamadas y mensajes no solo le daban ánimo, sino que la hacían sentir valorada, comprendida. Una tarde, Alejandro la invitó a un almuerzo en un restaurante pequeño, discreto y acogedor, lejos de las luces brillantes y el ruido de la ciudad. Allí, entre platos sencillos y conversaciones sinceras, Marta comenzó a descubrir una faceta diferente del hombre que la había rescatado de la humillación. Quiero que sepas que para mí no eres solo una historia de dolor, le dijo Alejandro mientras la miraba a los ojos. Eres una persona fuerte, con un valor que pocos tienen. Y quiero ayudarte a recuperar esa fuerza que llevas dentro. Marta sintió que esas palabras le llegaban directo al corazón. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía realmente, sin prejuicios ni etiquetas. Alejandro no estaba interesado en su pasado oscuro,
sino en la mujer que estaba dispuesta a levantarse y seguir adelante. Durante el almuerzo, Alejandro compartió algunas de sus experiencias personales. Le contó cómo, a pesar de ser millonario, había enfrentado momentos de profunda soledad y duda sobre sí mismo. El dinero no compra la felicidad ni la paz interior, le confesó. Pero me ha dado la oportunidad de ayudar a otros, y eso me llena de propósito. Marta escuchaba con atención, sorprendida por la humildad y sinceridad de Alejandro. No era el hombre arrogante que ella había imaginado, sino alguien auténtico, dispuesto a compartir sus propias heridas para entender mejor las de ella. Después del almuerzo, caminaron por un parque cercano. La brisa fresca y el canto de los pájaros creaban un ambiente de calma y renovación. Marta sintió que con cada paso dejaba atrás un poco más de miedo y tristeza. Alejandro la acompañaba en silencio, sin apresurarla, respetando su ritmo. En un momento, Marta se atrevió a hablar de su futuro, de sus sueños olvidados. Antes pensaba que ya no podía lograr nada, dijo con voz baja. Pero ahora, contigo, siento que tal vez aún hay tiempo para cambiar mi vida. Alejandro la animó a seguir soñando y a no conformarse con menos de lo que merecía. Nunca es tarde para empezar de nuevo, afirmó con convicción. Lo importante es creer en uno mismo y rodearse de personas que nos impulsen a ser mejores. Esa tarde marcó un antes y un después para Marta. No solo había encontrado un amigo y un apoyo en Alejandro, sino que también había redescubierto su propia fuerza interior. Sentía que poco a poco, la mujer que había sido relegada al olvido estaba despertando. Al despedirse, Alejandro la tomó suavemente de la mano y le dijo: «Estoy aquí para ti, Marta. No estás sola». Ella sonrió, agradecida y emocionada, sintiendo que esa promesa era un faro en su camino incierto. En los días siguientes, Marta comenzó a hacer pequeños cambios en su vida. Se inscribió en un taller de pintura, una pasión que había dejado de lado durante años. Cada pincelada era un acto de liberación, una forma de expresar lo que no podía decir con palabras. Alejandro la apoyaba en cada paso, celebrando sus logros y alentándola cuando las dudas aparecían. Juntos comenzaron a construir no solo una amistad, sino una alianza basada en el respeto y la esperanza. Marta sabía que el camino hacia la felicidad no sería fácil ni rápido, pero con Alejandro a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier obstáculo. La humillación de esa noche le había abierto los ojos, pero también le había dado la oportunidad de renacer. Mientras se preparaba para dormir, Marta miró la tarjeta que Alejandro le había dado y sonrió. Aquel número no solo era un contacto, sino un símbolo de una nueva vida que estaba empezando a escribir. Pasaron las semanas, y la relación entre Marta y Alejandro se fortalecía día a día. No era solo una amistad, sino una conexión profunda basada en la confianza y el respeto mutuo. Marta empezaba a notar que, gracias a Alejandro, su mundo se iluminaba poco a poco, y las sombras del pasado perdían fuerza. Una mañana, Alejandro la invitó a visitar un proyecto social que él apoyaba. Marta aceptó con entusiasmo, curiosa por conocer más sobre la vida de aquel hombre que había llegado para cambiar la suya. Al llegar, se encontró con un centro comunitario lleno de niños y adultos que recibían apoyo para superar sus propias dificultades. Alejandro le explicó que, a pesar de su fortuna, lo que más valoraba era poder ayudar a quienes más lo necesitaban. La verdadera riqueza está en dar, dijo mientras observaba a los niños jugar. Marta lo miró con admiración. Ver a Alejandro en ese entorno, tan humano y cercano, le hacía admirarlo aún más. Durante la visita, Marta participó en actividades con los niños y conoció a varias personas que, como ella, habían luchado contra la adversidad. Sentirse parte de ese grupo le dio una nueva perspectiva. No estaba sola en su lucha, y su experiencia podía ser un ejemplo de superación para otros. Alejandro y Marta compartieron más que palabras ese día. Compartieron sueños y esperanzas. Él le propuso involucrarse en el proyecto para que su historia inspirara a quienes lo necesitaran.
Marta sintió una mezcla de nervios y emoción, pero decidió aceptar. Sabía que ayudar a otros también sería una forma de sanar sus propias heridas. Con el tiempo, Marta se volvió una figura importante en el centro. Su dedicación y su capacidad para conectar con las personas la hicieron ganarse el cariño de todos. Alejandro la apoyaba desde atrás, orgulloso de ver cómo ella renacía y florecía. Sin embargo, no todo era fácil. A veces, los recuerdos dolorosos regresaban, especialmente cuando menos lo esperaba. Una tarde, mientras trabajaba con los niños, Marta sintió una punzada de tristeza que casi la paralizó. Alejandro notó su cambio de ánimo y se acercó con suavidad. ¿Quieres hablar?, le preguntó con ternura. Marta asintió y se permitió compartir sus miedos y dudas. Alejandro la escuchó atentamente y le recordó lo fuerte que era. Has recorrido un camino largo y difícil, pero aquí estás, luchando y avanzando. Eso es lo que realmente importa. Esas palabras le dieron la fuerza para seguir adelante. Marta entendió que no podía borrar el pasado, pero sí podía elegir cómo vivir el presente y construir el futuro. Alejandro se convirtió en su apoyo incondicional, su compañero en esta nueva etapa. Una noche, mientras caminaban por la ciudad iluminada, Alejandro tomó la mano de Marta y le dijo: «Quiero que sepas que para mí eres mucho más que una amiga. Eres alguien que admiro profundamente». Marta sintió un nudo en la garganta y una sonrisa tímida. No sabía qué responder, pero sus ojos reflejaban lo que sentía. En ese instante, comprendió que su vida estaba cambiando de manera definitiva. Lo que comenzó como un acto de bondad inesperado se había convertido en un vínculo sincero y especial. Marta ya no era la mujer humillada y perdida, ahora era alguien capaz de amar y ser amada. La noche avanzaba y, aunque las dudas seguían presentes, Marta decidió confiar en el camino que estaba recorriendo. Alejandro le mostró que el amor verdadero no se basa en apariencias ni en riqueza, sino en respeto, comprensión y apoyo mutuo. Mientras se despedían, Alejandro le susurró: «No importa lo que haya pasado, siempre tendrás mi mano para sostenerte». Marta apretó su mano con fuerza, sintiendo que, por fin, había encontrado un lugar donde pertenecer. Esa noche, al cerrar los ojos, Marta no solo soñó con un futuro mejor, sintió que lo estaba viviendo. La humillación y el dolor eran solo sombras del pasado, y una nueva historia estaba comenzando, llena de esperanza, amor y posibilidades infinitas. Con el paso de los meses, la relación entre Marta y Alejandro se volvió cada vez más profunda. Lo que comenzó como un encuentro fortuito en una noche llena de dolor, ahora era una historia de compañerismo, respeto y amor que crecía con cada día. Marta sentía que, por primera vez en mucho tiempo, su vida tenía un rumbo claro y esperanzador. Una tarde, Alejandro la invitó a su casa para una cena íntima. Marta aceptó, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Al llegar, quedó sorprendida por la sencillez y calidez del lugar. No era la mansión ostentosa que imaginaba, sino un hogar lleno de detalles que reflejaban la personalidad de Alejandro. Libros, fotografías, recuerdos de viajes y momentos especiales. Durante la cena, conversaron sobre sus sueños y planes. Alejandro le confesó que quería construir algo más allá del éxito material. Deseaba crear un legado de bondad y ayuda para quienes lo necesitaran. Marta escuchaba atenta, admirando su pasión y compromiso. Ella, por su parte, comenzó a abrirse más sobre sus deseos y temores. «A veces siento miedo de no estar a la altura», admitió con sinceridad. Alejandro la tomó de la mano y le dijo con firmeza: «No tienes que ser perfecta, Marta. Solo tienes que ser tú misma, con tus virtudes y defectos. Eso es lo que te hace especial». Esa noche, Marta sintió una paz que no había conocido en años. La aceptación y el amor incondicional que Alejandro le ofrecía rompían las barreras que el pasado había construido a su alrededor. Se permitió soñar con un futuro juntos, sin miedo ni dudas. Sin embargo, la vida no siempre es sencilla. Una mañana,
Marta recibió un mensaje inesperado de Carlos, su ex, que la dejó con el corazón en un puño. Carlos quería verla para aclarar las cosas. La noticia la descolocó. Por un momento, el pasado volvió a asomar su sombra, poniendo a prueba su nueva fortaleza. Alejandro, al enterarse, se mostró comprensivo pero firme. Tú decides si quieres verlo o no, le dijo, pero recuerda por qué estás aquí y quién eres ahora. Marta sabía que tenía que tomar una decisión que no solo afectaba su presente, sino también su futuro. Después de pensarlo mucho, decidió enfrentar ese encuentro con valentía. No por Carlos, sino por ella misma. Quería cerrar ese capítulo de una vez por todas y demostrar que ya no era la misma mujer vulnerable de antes. El día del encuentro llegó y Marta se presentó con la cabeza en alto y el corazón firme. Carlos intentó manipularla, usar viejas excusas y culpas para hacerla sentir inferior. Pero esta vez, Marta no se dejó engañar. Con voz clara y segura, le dijo, he cambiado. Ya no soy esa persona que te permitía humillarme. Ahora merezco respeto y felicidad. Carlos quedó en silencio, sorprendido por la fuerza que veía en ella. Marta sintió una liberación que no había experimentado antes. Había tomado control de su vida y, por primera vez, se sentía verdaderamente libre. Al salir del encuentro, Marta llamó a Alejandro. Su voz temblaba, pero había una luz en sus palabras. Lo hice. Cerré ese capítulo. Alejandro la escuchó con orgullo y ternura. Sabía que podías hacerlo. Estoy aquí, siempre. Esa noche, Marta se durmió con una sonrisa. Había enfrentado sus miedos y había ganado. Con Alejandro a su lado, sabía que ningún obstáculo sería demasiado grande. La humillación que la había marcado ya no tenía poder sobre ella. Ahora, su historia era de renacimiento, fuerza y amor verdadero. Y aunque el camino aún era largo, Marta estaba lista para recorrerlo con valentía y esperanza. El tiempo pasó, y Marta se transformó en una mujer distinta, más segura, llena de luz y con una sonrisa que ya no se escondía. Alejandro siguió a su lado, no como un salvador, sino como un compañero que respetaba su independencia y su crecimiento personal. Juntos habían construido una historia basada en la confianza, la paciencia y el amor sincero. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza, Alejandro tomó la mano de Marta y la miró con una expresión que mezclaba ternura y admiración. Marta, has recorrido un camino que no todos podrían soportar, dijo con voz suave. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, de la mujer fuerte que eres hoy. Ella sonrió, sintiendo que cada palabra era un reflejo de todo lo que había luchado y logrado. Gracias, Alejandro. Sin ti, habría sido mucho más difícil encontrarme a mí misma. Ambos sabían que el pasado nunca desaparece por completo, pero habían aprendido a vivir sin dejar que los recuerdos dolorosos dominaran sus vidas. Marta se dedicaba con pasión al centro comunitario, ayudando a otras personas a encontrar su fuerza y esperanza, tal como ella lo había hecho. Un día, Marta recibió una invitación para dar una charla en un evento sobre superación personal. A pesar de los nervios, aceptó. Sabía que contar su historia podía inspirar a otros a no rendirse, a buscar la luz incluso en los momentos más oscuros. Cuando subió al escenario, vio rostros expectantes. Comenzó a hablar con sinceridad, narrando su experiencia desde la humillación hasta la reconstrucción de su vida. Habló del poder de la resiliencia, del valor de la amistad y del amor verdadero que no necesita condiciones ni máscaras. Al terminar, recibió una ovación que la hizo sentir profundamente agradecida. Ese momento fue un símbolo de todo lo que había logrado: transformar el dolor en fuerza, la tristeza en esperanza. Alejandro estaba entre el público, sonriendo orgulloso. Sabía que Marta había encontrado su verdadera voz y que, juntos, seguirían enfrentando cualquier desafío que la vida les pusiera adelante. Una tarde, mientras caminaban por el parque donde todo había comenzado,
Marta se detuvo y miró a Alejandro con una mezcla de emoción y certeza. Gracias por no rendirte conmigo, por creer en mí cuando yo misma dudaba. Él la abrazó con suavidad y respondió, gracias a ti por permitirme estar a tu lado. Nuestra historia no es solo sobre el pasado, sino sobre todo lo que construiremos juntos. Ambos sabían que el futuro era una página en blanco, llena de posibilidades y sueños por cumplir. Marta ya no temía al mañana. Ahora lo esperaba con los brazos abiertos y el corazón lleno de esperanza. La vida les había enseñado que, a veces, las caídas más dolorosas son las que nos preparan para levantarnos más fuertes y más sabios. Marta y Alejandro demostraron que, incluso en las circunstancias más difíciles, el amor y la dignidad pueden prevalecer. Y así, con paso firme y corazón valiente, Marta comenzó una nueva etapa de su vida, donde la humillación del pasado quedó atrás, y lo que brillaba ahora era una mujer que había encontrado su verdadero valor.